la revolución casi llegando a ese punto. La detención de Mariano Ontiveros, apodada La Güera, y su aceptación de que ella fue quien encabezó el retén mediante el cual se detuvo a Fernando Martí para su secuestro y posterior asesinato, termina de desfondar el caso de la Procuraduría de Justicia en el Distrito Federal sobre la banda de la Flor y sus principales personajes, Sergio Ortiz, el APA, que falleció recientemente en prisión, y Lorena Hernández, la Lore, quien supuestamente habría sido la mujer que habría participado en aquel retén, que ahora sabemos fue montado, fue detenido el carro por La Güera. Hola Viviana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, una historia que ha dado muchísimo que hablar, y así fue como La Güera reconoció su participación en el secuestro de Fernando Martí. ¿Por qué te hacen? Por el secuestro de Fernando Martí. Yo conozco a Jorge Rico, él me dice que tiene una agencia de investigaciones que se dedica a trabajar con gente a detener gente que está haciendo cosas pues malas. Un día anterior, cuando fue lo de Fernando Martí, me habla por teléfono para decirme que le urgía mucho verme. Me citó ahí en el Monumento de la Revolución a las 3 de la tarde. Y después de eso me dijo que iban a detener al día siguiente a las 5:30 de la mañana, a las 5 de la mañana me citaba, que iban a detener a una persona que se dedicaba al narcotráfico, que iba a ser un operativo grande, y que lo único y único exclusivamente que iba a hacer era yo detener el auto, pero que yo no me tenía que acercar ni nada, ni tocar nada, que nada más era lo único que tenía que hacer el alto a distancia, no cometí un error. Sin embargo, yo en mi conciencia está tranquila de saber que yo no sabía a quién se trataba. Si yo lo hubiera sabido, jamás en mi vida me hubiera prestado para una cosa más. El señor está en todo su derecho porque no perdió cualquier cosa. No perdió una mascota, perdió su hijo. ¿Conoció o vio a alguien que le dicen o le rodaban en la paz? No. Bueno, y para hablar sobre este tema ya se encuentra con nosotros Luis Cárdenas Palomino. Luis fue el responsable precisamente de toda esta operación, conoce perfectamente bien, le dio un seguimiento muy profundo hasta que detienen a la banda de los Petricholet, Abel Petricholet. ¿Cómo das de Abel Petricholet a detener a esta mujer, a La Güera? Bueno, Villana, fue muy importante precisar que esta investigación viene desde julio del 2009, cuando logramos la liberación de 2 víctimas en un domicilio y logramos encontrar la casa de seguridad donde estuvo secuestrado el niño Fernando Martí y otras víctimas más de esta organización. En ese sentido, logramos detener a Noé Hernández Robles, el cual empieza a colaborar mucho con la autoridad y nos empieza a dar mucha información acerca de cómo estaba estructurada la banda. Él es el primero que nos habla de una mujer güera, que es la persona que detiene el retén, en particular del tema del caso de Fernando Martí. En ese sentido, cuando él nos empieza a hablar de ella, vamos también en este mismo camino deteniendo más personas, los cuales ya nos empiezan a dar medias filiaciones, nos empiezan a decir quién es la que la trajo a la banda, cómo fue que llegó a la organización. Es que te cuesta mucho trabajo porque precisamente Noé solamente reconocía o conocía los apodos de estas personas y no los nombres. Exactamente. Entonces, a partir de la declaración de Noé, que empezamos a lograr ubicar, identificar esos apodos ya con nombre y apellido, logramos la detención de Rico Trejo un día antes, y ya Rico Trejo nos habla de quién es La Güera y cómo es él el que introduce a La Güera dentro de la organización, y nos refiere el lugar donde precisamente se reúnen para planear el secuestro, que es coincidente con otras declaraciones de otros detenidos que refieren que en ese restaurante es la primera vez que ven a La Güera incorporada ya a la banda. A ver, Luis, aquí se ha platicado mucho el tema, una contradicción evidente. La Procuraduría del Distrito Federal, en alguna ocasión lo platicamos aquí con Miguel Mancera, estabas tú también, tiene otra banda acusada de este mismo secuestro, lo que llaman la banda de la Flor. La diferencia es que aquí hay un seguimiento de todos los integrantes de la banda, hay un seguimiento de todos los secuestros que realizó esa banda, la de los Petricholet, y bueno, el de Martí es uno más, quizás el más conocido, pero uno más de todos los que realizó esta organización. Si no me equivoco, son 14. Así es, don Jorge, pero quisiera yo comentarle, esta organización es la evolución de la banda anterior. Entonces, ya desde que empezamos a desarticular la primera organización, que fue la banda de los Tiras, donde fue la liberación también de una pareja, y que fueron también los que ejecutaron el secuestro de la señora Laura Zapata,
Desde ahí acá llevamos 28 detenidos, y 28 detenidos que nos han aportado, muchos de ellos, declaraciones valiosas, y nos ha estado vinculando a gran parte de estos miembros de la banda. Ahí es donde sacamos, que es cuando detuvimos por primera vez al papá de Abel Silva Petricholet, y de ahí ubicamos que Abel Silva Petricholet era el jefe de la organización. De ahí llegamos aquí, ubicamos la banda de Abel Silva Petricholet, de José Antonio Jiménez Cuevas, el niño, y de ahí venimos caminando hasta ese sentido. ¿Pero en qué momento empieza entonces esta averiguación, esta investigación que hace la Procuraduría del Distrito Federal, donde menciona a la PA como responsable del secuestro de Fernando Martí? Se dice que por una llamada ciudadana. ¿Solamente con eso se consigna? No sé, Viviana, realmente tenemos intercambio de información con el licenciado Mancera, sin embargo no tenemos acceso a la averiguación previa, ¿no? Y realmente el tema de nosotros es un tema técnico de investigación, y es lo que hemos venido haciendo, empezar a trabajar los secuestros que nosotros tenemos denunciados, investigar y detener a los culpables y llevarlos ante la Procuraduría General de la República. Esta banda tiene muchas características. Primero, la participación de muchos policías. Así es. Tanto del Distrito Federal como federales. Exactamente. ¿No? O AFIS. ¿Cómo ya está prácticamente desestructurada toda esta banda? ¿Cómo funcionaba esta banda, la banda de los Petricholet? Bueno, la banda de los Petricholet, don Jorge, cuando empiezan a operar ya de manera mucho más activa, y a cobrar y a ser mucho más violentos con el trato que le dan a las víctimas, empiezan a incorporar en sus cuadros policías, pero que ellos mantienen de manera compartimentada. Es decir, muchos de los policías que estaban operando con ellos, lo primero que les decían para empezar a enrolarlos es que iban a detener a un narcotraficante. Lo que dice esta mujer dice en parte de sus declaraciones,